Hola, doncs la segona taula us heu de fixar en el vídeo perquè té missatge subliminal. Jo he vist que l'Àlex es fixava per si havia comentari de text després. Tenim la sort de tenir una taula absolutament excepcional. Aquesta taula l'hem volgut dir amb el títol d'una narració de Graham Greene de l'any 49, que es podia traduir al català com un indici d'explicació. I, de fet, els protagonistes d'aquesta taula no són tant autors de ficció, o no venen avui com a autors de ficció, encara que algú d'ells sí que ho té, sinó que com a estudiosos o com a fans o com a admiradors o com a gent que ha volgut una mica crear una cosa que és molt important, que és mirar de crear una tradició i d'explicar-nos una mica d'on venen els autors, relacionar-los, fer una mena de recerca d'on venim i a qui ens acostem o qui rebutgem i que per això creiem, i no aquesta noció una miqueta absurda i egòlatra de molts autors que sembla que quan ells comencen a publicar és quan comença el món de la literatura, i el món de la literatura negra es veu que no és així. Tenim la sort de tenir com a presentador el Víctor Fernández, que és un amic del festival, i tenim l'Àlex Martín, l'Eugenio Fuentes i el Noel Ceballos, que es parlaran del que vulguin, però que bàsicament jo crec que és un plaer, és una taula que per mi és una de les que més estimo d'aquest festival. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Se'm sent? Sí? Doncs, hola, bona tarda. Gràcies a tots per venir. Jo, quan vaig veure el títol de la taula rodona, que es diu Indici d'explicació, em va semblar que era un títol suficientment ambigu com per no saber de què havia de parlar. Llavors, se'm va ocórrer la idea avui, ara que marxa, de preguntar-li al Carlos Tanón de què parlem. I em va dir, del que vulguis. Per tant, aquesta taula rodona parlarem una mica del que volem, però del que volem és parlar de la novel·la negra. I, com deia el Carlos, els convidats que tenim aquí són excepcionals. Ho farem en castellà perquè així ells poden participar i poden entendre el que digui. Entre los invitados que tenemos está Àlex Martín, es profesor de Lengua y Literatura, codirector del Congreso Nacional de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca. Es el director de una colección excepcional que se llama Crims.cat, la editorial clandestina, donde ahí publican autores reconocidos, algunos que merecen ser conocidos, desde Manuel de Pedrol, Andreu Martín, Jordi Manuel, Sandrine Collet o Sara Bilotti. Y él acaba de publicar un libro que se llama Interrogatoris, Gènere Negra y Memoria, en la editorial clandestina. Tenemos también a Eugenio Fuentes, que es uno de los autores de novela negra con más proyección internacional en la actualidad, gracias a su serie del detective privado Ricardo Cupido, con títulos como El interior del bosque, Perros mirando al cielo, Piedras negras, y acaba de publicar en Tusquets un libro que se llama Los bajos fondos del corazón, que no es una novela policíaca, sino que es un ensayo que nos puede ayudar a entender mucho sobre el género negro. Y por último tenemos a Noel Ceballos, que es periodista, crítico de cine, escritor y guionista. Es colaborador en varios medios como Fotogramas, GQ, Es Moda, Calle 13, y es autor de varios libros como Internet Safari, La escuela nocturna, El pensamiento conspiranoico o Los 5 superdetectives con El hematocrítico, que recientemente nos dejó. Y aparte, viendo su biografía, es fan de Natalie Portman, lo cual es algo que me entusiasma especialmente. Y de eso hemos venido a hablar aquí. Y de eso hemos venido a hablar aquí. Exacto. Me han dicho que podíamos hablar de lo que quisiera. Vamos a hablar de Natalie Portman. No. Quería
vamos a romper el fuego. Yo quería preguntaros a los tres, de este inicio de explicación, me gustaría que me dierais como una explicación de lo que es la novela negra, y me gustaría preguntaros cuáles creéis que son los mejores ingredientes que debe tener una novela negra. Si quieres, Alex, rompemos el fuego. Empiezas fuerte. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Carlos Zanón y al equipo de BC Negra por invitarme un año más. Y gracias, Víctor, por la moderación. Y gracias a todos por estar aquí. Bueno, la pregunta, esta pregunta es preguntar sobre la génesis de un género que muchas veces nos cuesta definir, ¿no? Y nos cuesta marcar los límites y nos cuesta precisamente pues, establecer categorías y ponernos de acuerdo, ¿no? Lo que parece obvio, a modo introductorio, es que la novela negra es un género muy camaleónico, ¿no? Es un género, es como el novio perfecto, ¿no? Como el vino este que te tomas al final de una comida, porque realmente se acopla muy bien con todo tipo de géneros, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la narrativa popular, una de sus características es la hibridación, ¿no? Es decir, la hibridación ha formado parte desde los inicios del género, incluso la novela policíaca cuando surge hibridada con la literatura de terror, incluso la novela negra cuando surge hibridada con el western, y por ejemplo es un género que acepta esa abertura, ¿no? Claro, definiciones hay muchas y características las hay. Yo estoy de acuerdo con Eugenio, que ha escrito este magnífico ensayo sobre los bajos fondos del corazón, en que el daño y el misterio son dos ingredientes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, son dos ingredientes fundamentales. Pero añado alguno más, como por ejemplo el contexto político y social en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de capitalismos, en tiempos. Es decir, hay una voluntad de testimonio en toda este tipo de literatura, ¿no? De denuncia, de testimonio, de contar todo aquello muchas veces que no pueden contar los medios oficiales. Es decir, esas podrían ser características bastante generales de este tipo de literatura, ¿no? Luego podemos particularizar en determinados aspectos, elementos que a veces se cumplen y a veces no, pero digamos que como características iniciales esas creo que podrían servir, ¿no? Eugenio. Bueno, yo creo que sí que, bueno, buenas tardes ante todo. De verdad, no son unas palabras vacías ni protocolo. Para mí es un honor estar aquí una vez más en Barcelona Negra, porque por la gente, por mis editores que andan por ahí, con los focos no lo veo bien, y con amigos que ya conozco de otras ocasiones, ¿no? Yo creo que el enigma y el daño son los dos ingredientes básicos para que una novela negra. No hay una definición unánime. Da un poco de pudor hablar aquí con Alex, que lleva 20 años organizando el Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca, y no solo son mesas redondas, sino que hacen ponencias y hacen estudios a fondo sobre un tema en profundidad, ¿no? Es otro formato, ni mejor ni peor que el de Barcelona. Pero sí, el enigma y el daño, o bien dicho, el enigma y el misterio, por una parte, o el daño. No es lo mismo el enigma que el misterio, ¿no? Cuando solo hay enigma, el enigma afecta sobre todo a la inteligencia y el enigma se puede resolver. El enigma del vocabulario egipcio, cuando Champollion descifra la piedra Rosetta, se acabó el enigma, ¿no? Cuando Edipo a la esfinge le adivina el enigma, se tira por el barranco, se acabó el enigma, ¿no? Y el misterio, sin embargo, es mucho más profundo, va más lejos, no solo afecta a la parte intelectual, sino que afecta al corazón y puede que no tenga solución, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? Es decir, es más profundo. Pero me da igual, por una parte, el enigma y el misterio, por otra parte, el daño intencionado, no un accidente. Tiene que haber uno de esos dos ingredientes. Cuando se cumplen los dos, creo que tenemos la novela negra canónica. Puede que falte uno. Cosecha de sangre, la novela de Patricia Highsmith. No hay enigma. Sabemos que Tom Ripley mató a alguien. Sabemos, Cosecha negra, quién son los buenos, quién son los malos. Pero hay daño, y daño intencionado, y daño fuerte y violento. Y en otras ocasiones no hay daño, pero hay enigma, ¿no? Quizás en el relato de Poe, fundacional del género,
el orangután que se ha escapado del zoo y raja el cuello o arroja a Mademoiselle L'Espanay en un piso de París, no hay daño intencionado, no sabe lo que está haciendo, ni siquiera hay conciencia moral, pero sí hay enigma y hay que descifrarlo. Y luego lo del compromiso, ¿no? Pues lo de denuncia de lo social, la parte, creo que es un ingrediente que apareció tarde en la historia de la literatura. Y es lo que, pues eso es lo bueno, que creo que la novela negra es un género ahora mismo tan vivo, ¿no? Que si hace 30 años le preguntaran a cualquiera de los que estamos aquí, ¿cómo creéis que sería la novela negra en el 2024? Y le dijera, pues la novela negra en el 2024 se ha ganado el aprecio de muchos lectores, se ha ganado el respeto de una crítica que antes no se lo concedía y se ha ganado la atención de medios de comunicación. Alguien diría, estás loco, eso es ciencia ficción, ¿no? Y son muchas causas, pero pues es tan viva que permite la discrepancia. Y yo pues voy a discrepar un poquito con Alex, con todo el cariño, porque es un afecto ya que viene de tiempo, sobre que tenga que tener... que sea la novela negra el speaker que cargue con la mochila del reflejo social, con la respuesta de qué ocurre en la calle que no ocurre en los libros, que es lo que más se dice. Y a mí me gusta más, y creo que hay más autores de género negro, más novelas de género negro, que responden, más que a la pregunta qué ocurre en la calle que no ocurre en los libros, responden a la pregunta qué ocurre en los corazones que no ocurre en las calles. Yo creo que una herencia, que una humillación de un jefe, que un desastre amoroso nos daña más a cada uno de nosotros, que nos suba al Banco Central Europeo un 0,50 el precio del dinero, o que haya un crack, tal. Yo creo que ya poca gente se suicida como en la crisis de 1929 tirándose por la ventana. Sin embargo, no hay más que mirar la prensa hoy, ayer, posiblemente mañana, para saber que son otros los motivos del daño, otros los motivos del dolor, y que había pesado mucho ese tópico que nació hace 50 años, posiblemente con razón, pero que ya se ha quedado obsoleto y que ha ido rodando de reseña en reseña, y creo que quizás es el momento de plantearle la revisión, no porque, quiero decir que esto es lo bueno de la mesa redonda, ¿no? Para debatir, no porque yo tenga razón, pero tengo esa impresión. Noel. Bueno, antes de nada, dar las gracias al festival, daros las gracias a vosotros por venir, o sea, estar aquí un martes por la tarde hablando de literatura en una biblioteca es un sueño cumplido, y más con los compañeros que tengo aquí hoy en la mesa. Como esta mesa redonda tiene el título de un relato de Graham Greene, yo escuchándoos a vosotros he recordado otro relato de Graham Greene, que son Los Destructores. Es un relato de unos chicos en Inglaterra, creo que es en la época del Blitz, que van a la única casa que no ha sido destruida de una zona de Londres y la destruyen, la despiezan paso a paso, y no hay una explicación. No hay esa pista de la explicación, que es como se llama la charla. Aquí no está, es un daño aparentemente gratuito. No hay, digamos, esa explicación no está, pero están los hechos. Y cada lector en su cabeza tiene que entender por qué. Da la sensación de que Graham Greene, como tantos otros novelistas de literatura negra, cree que la maldad es intrínseca, es connatural al ser humano. Estos niños tienen esa maldad ya innata, y luego el desarrollo de esa maldad es lo que crea las guerras, lo que crea los bombardeos, pero todo empieza con la infancia. Y Graham Greene era un autor católico, pero para él el catolicismo no era cuestión tanto de fe como de probarse a sí mismo, como de ponerse a prueba a sí mismo. Y en su obra, por lo menos yo lo entiendo así, parece como que todo el rato cada personaje tiene algo de maldad, algo de capacidad para hacer daño, oculta dentro de él, incluso sus héroes y sus heroínas, y hay una pulsión interna entre si la desarrollan o no la desarrollan. Y luego también Graham Greene es un buen autor para hablar de esto que hablábamos, de las hibridaciones genéricas. Por ejemplo, Graham Greene trabajó para el MI6, con lo cual también en muchas de sus novelas mezclaba el género de espías con la novela negra. Y luego el género de espías, el género detectivesco, que a mí también me gusta mucho, quizá tanto más
que el género negro, y ya cuando se hibridan pues me vuelvo loco, pues también se parece un poco a uno de los temas que también sobre la mesa, que lo he puesto yo, que es el pensamiento conspiranoico, porque en el fondo la conspiranoia es intentar encontrar todo el rato indicios de una explicación en un mundo, en una cacofonía del mundo moderno que no la tiene. Y con todo eso, yo creo, con todos esos ingredientes, que más o menos se configura el mundo en el que vivimos ahora, y que quizá por eso el género negro sea una de las mejores claves para interpretar toda esta cacofonía. Dentro del género negro... Bueno, perdona, pensaba que ibas a... No, adelante. Podéis cortaros, Sí. discutiros, pegaros, no hay ningún problema. Llegaremos. Pero un momento. Subiremos en la audiencia. Estas características, hablamos del género negro en general, pero el PCN Negra este año, ya lo habéis dicho, está dedicado al género de espías, con Gran Crimen a la cabeza, pero hay muchísimos nombres, con muchos de Carré, etc. Y yo no sé si estas características que comentéis vosotros también se puede, Noel, de alguna manera lo habías dicho, se puede aplicar también a la novela de espías propiamente dicha. Es que para mí la novela de espías no hay género negro y novelas y género de espías, ¿no? Para mí el género de espías forma parte de la familia, ¿no? Y esa familia pues, es una familia muy amplia, muy diversa, y precisamente esa parte ecléctica es lo que nos reúne y de alguna forma es lo que nos permite que sea un género en continuo movimiento, ¿no? A mí me da miedo acotar, me da miedo pontificar sobre un tipo de literatura que está en continuo movimiento, ¿no? que está en continua expansión y que está en continua transformación, teniendo en cuenta la cantidad de escritores que siguen innovando con este tipo de literatura, ¿no? Es decir, como lectores ya percatamos lecturas canónicas, pero nos gusta que nos innoven, ¿no? Nos gusta que nos den vueltas de tuerca en las estructuras narrativas, en las estructuras de los personajes, precisamente para dar la vuelta un poquito al género, ¿no? Yo entre un espía, y ahí voy a la pregunta, aún estoy centrado, entre el espía y el detective privado pues veo relativas pocas diferencias. Es decir, los dos son unos buscadores de la verdad, como diría Raymond Chandler. Los dos tienen un objetivo, una búsqueda, ¿no? A lo largo de la narración, y me parece que también en la novela de espías hay un enigma, ¿no? Hay algo que hay que descifrar, que hay que encontrar, ¿no? Y por lo tanto la novela de espías, es decir, no veo tan lejos a Graham Greene de cualquier escritor que podemos considerar canónico de género negro, ¿no? Es decir, que esa estructura en forma de diversidad de personaje sigue exactamente el mismo mecanismo, ¿no? Es decir, cuidado con la novela de espías, las novelas de espías evidentemente deben estar dentro del propio género, ¿no? Yo creo que hay muchos vínculos, ¿no? entre la novela de espías o por lo menos un determinado número de libros. John le Carré tenía mucho de enigma y de investigar y de averiguar la identidad del otro, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Quién que ha hecho el otro, ¿no? Incluso Graham Greene, ya que es el motivo del TAG de Barcelona 2024. El factor humano, la historia del factor humano es un espía que se casa con una chica negra y está agradecido al régimen que ayudó a luchar contra el apartheid. Y sin embargo, su propio país pues no ha luchado con la misma decisión contra el apartheid que lo hace la Unión Soviética, ¿no? Y le pasa información a la Unión Soviética porque está agradecido por lo bien que ha salvado a su chica de ser una víctima del régimen racista, ¿no? Pues es que tengo que volver a mi libro como umbral, ¿no? Es decir, la importancia de las emociones. Las emociones se imponen por encima de la lealtad ideológica a un imperio que está ahí, ¿no? Claro, no hay tanta diferencia. Al fin y al cabo, no sé qué me pasa con esto, no se me ha pegado muy bien. Se me oye, ¿verdad? Sí. Pues
estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alex, es decir, no hay tanta diferencia, es una rama más de la novela negra o de la novela policíaca, vamos a llamarla negra porque así lo engloba todo, ¿no? Pero son parientes, y entonces no veo que haya tanta diferencia. Sí, y ese momento en el que las dos suelen llegar, los personajes protagonistas suelen llegar al final, que es reconocerse en el otro y reconocer lo fútil de la tarea que está realizando. Muchas veces a los detectives de novela negra son más canónicos, son figuras trágicas, pero también muchos espías se dan cuenta, porque claro, se mueven en un mundo de traiciones, puñaladas por la espalda, agentes dobles, agentes triples, se dan cuenta que aquello por lo que estaban luchando, que es descubrir la verdad, pues estaba quizá adulterado desde el principio. Y en grandes novelas de John le Carré, de Graham Greene, que suelen ser sus novelas más cómicas, más satíricas, como Nuestro hombre en La Habana, por ejemplo, pues está ese momento de descubrir que has estado trabajando en vano, descubrir que esa búsqueda de la verdad desde el principio te habían estado manipulando, y sobre todo ese nihilismo que también, una vez más, es consustancial de muchas novelas negras. Ya que esto es un inicio de explicación, estamos buscando una explicación. ¿El género puede ser la mejor manera de explicar la realidad? Estoy pensando, por ejemplo, James Ellroy lo ha dicho muchas veces, que con el género negro, con el género policíaco, era la mejor manera que él tenía de explicar su mundo, o el mundo de los años 50, por ejemplo. A ver si Eugenio está de acuerdo conmigo ahora. Yo creo que el género explica una determinada realidad, ¿vale? No toda la realidad, o sea, no. Es decir, me parece que el género está adscrito a una determinada voluntad de contar determinados sucesos trágicos, ¿no?, de la sociedad. En ese sentido, sí. Creo que el mundo de la miseria, el mundo de la corrupción, el mundo de la injusticia, pues son mundos que acompañan plenamente al género, y el género es donde y el mundo de la codicia, el mundo digamos del dilema, ¿no? A mí lo que me entusiasma del género negro es el dilema humano, ¿no?, el dilema moral, ¿no? El hombre que debe decidir qué camino tomar, ¿no? Me interesan menos los detectives, me interesan menos los superhombres, me interesa mucho, pues quizá hoy, no sé, hasta tengo la sensación de que muchos lectores, quizá leyendo una novela de David Goodies, a lo mejor ni la considerarían negra, ¿no? Porque ahora lo negro de alguna forma está destilando en un tipo de literatura distinto, ¿no? Parece que se lleva al personaje, se lleva la geografía, pero me gusta mucho aquella percepción, ¿no?, del ¿qué harías tú?, ¿no? Que me traten como un juguete del destino, ¿no? Que yo entre en esa narración y empatice, ¿no? Eso me parece que, bueno, que se asemeja mucho a lo que yo entiendo por género negro, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con que la realidad tiene un radar especialmente afilado para detectar, porque tiene mucha rapidez, porque enseguida aparece. Se anticipa quizás a otros géneros, a la poesía. Se anticipa, aunque la poesía y el teatro tradicionalmente eran los encargados de llevar a escena y al público los males de la sociedad, ¿no? Y tiene una rapidez de reflejos específica. La novela negra enseguida salta. Hay un problema de la ecología, ya estaban las novelas tratando sobre la ecología, ¿no? Cualquier tema que aparezca conflictivo, sí. Pero bueno, luego que sea una obligación y que se limite a eso la novela negra, esa es una parte de una novela negra que es riquísima y que por eso tiene tantos lectores, porque interesa en un amplio espectro a mucha gente, ¿no? Porque le toca, de alguna manera, pues algo conocemos ahí. Pero la novela negra, lo que yo quiero decir es que está muy bien que sea así, pero que no es eso es un ingrediente más de la novela negra que es mucho más rica, y que no podemos estar limitándonos a decir que la novela negra solo es la que refleja la realidad social y el conflicto, porque entonces estamos acotando una novela negra que a lo mejor no es la que le interesa a Patricia Highsmith, ni a Fred Vargas, ni a John Banville,
que no hablan de eso precisamente, ¿no? Que hablan de otras cosas, que son los sentimientos, que son las emociones, ¿no? Y es lo mismo que, quiero decir, que esa parte también debe ser sometida a la misma depuración estética que cualquier otro ingrediente, que por tener esa capacidad de evidenciar los problemas de la sociedad, un libro no es mejor ni peor, ¿no? Sino que tiene que ser sometido igual, y que no puede ser exhibido como mérito. Los méritos tienen que ser, yo creo, y es lo que lo ha hecho grande, que ha aumentado el nivel general de la escritura en novela policíaca. Aparte que, si puedo añadir algo un instante, tengo un problema hoy aquí. No solo es que muchos escritores hayan ido a la novela negra para explicar la realidad, sino que la realidad está tan fragmentada, está tan mestiza, que se ha dispersado como si hubiera explotado y se hubiera venido a la casa de los escritores. Muchos escritores van a la novela negra como se va a una cantera, en un castillo que quedó en ruinas, y va la gente a coger piedras, a coger sillares, a coger ladrillos antiguos para construirse su casa, ¿no? Acabo de leer una novela estupenda, Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan, la escritora francesa, que no tiene nada que ver con una escritora negra, y la coprotagonista es una mujer policía y hay un secuestro. Y sin embargo esa novela, que supongo que alguien la ha leído por aquí, habla de un tema tan brutalmente actual como son los youtubers, ¿no? Bueno, pues no ha recurrido a una novela negra, pero sí ha cogido elementos de la novela negra. O sea, mucha gente, escritores de la novela tradicional, que no son de género, incursionan en la novela negra, pero al mismo tiempo se está dando lo otro. La novela negra es una cantera donde vas a coger materiales que te los traes a tu terreno. Y está todo mezclado, todo mestizaje, y ahí está esta vitalidad. Y en ese sentido sí explica, sí sirve para explicar para reflejar lo que está ocurriendo en el 2024. Creo que sí. Sí, es que es muy interesante esa riqueza. También a veces es un poco paradójica, sobre todo en el cine. Hay películas de cine negro, películas noir clásicas de los años 50 que fueron rodadas en estudio en Hollywood, incluso en esa hiperrealidad que no estaba reflejando la vida cotidiana y los tiempos. Aún así, viéndolas ahora, yo entiendo más la mentalidad de esa época que a lo mejor si hubiera un documental rodado en el mismo año. Y luego hay algunas novelas negras o de espías con tintes negros que incluso se adelantan a la realidad, porque El americano tranquilo, que estaba ambientada en Vietnam, se escribió a mediados de los 50 y Green ahí hizo un diagnóstico certero de lo que luego acabaría ocurriendo en esa zona con la entrada de los norteamericanos. Y hay algunas que crean su propia realidad sin movernos de los espías. Ian Fleming lo que hace con James Bond es crear un arquetipo, el del superagente, que elimina ese dilema moral del que hablabas. Él no tiene ningún dilema moral, pero aún así las novelas más interesantes de James Bond son aquellas en las que el personaje sufre y el personaje duda, y aún así no puede evitar también jugar con unos estereotipos del gángster. Lo que pasa es que aquí el gángster se convierte en supervillano, pero que no están tan lejos. Le Chiffre de Casino Royale no está tan lejos a lo mejor de un villano de novela negra. O sea que aunque intentó escapar de ese dilema Ian Fleming para llevarlo a un terreno que podríamos decir que es más cercano al de los superhéroes, pero aún así el noir le acaba cogiendo al propio autor cuando este menos se lo espera. Lo que es evidente es que en los últimos años hay una fascinación por el género, pero hacia una vuelta de tuerca, por decirlo de alguna manera, del género, que es el true crime. Y os quería preguntar si consideráis el true crime como un hermano bastardo, por decirlo de alguna manera, del género negro, si una sombra alargada hacia el género negro. Me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, pues ahora ya nos vamos a pegar. Venga. Voy a hablar un pelín del origen del ensayo del Interrogatoris, que viene a propósito de tu pregunta. Es decir, cuando decidí transformar todas estas conversaciones en un libro, lo que más me apasionó era la cuestión de la memoria, ¿no? El discurso de la memoria
emparentado con el género negro, que es uno de los cócteles más exitosos, ¿no? Pero lo que me interesaba por encima de todo era la problemática colectiva por encima de la individual. Es decir, los conflictos colectivos por encima de los conflictos individuales. Creo que como sociedad o como individuo que vivo en una sociedad me preocupan mucho más esos problemas que los individuales o los ocasionales a personas concretas, ¿no? Creo que estoy respondiendo ya a la pregunta, ¿eh? Es decir, entender el pasado o conocer el pasado para poder entender el presente, ¿no? Esos problemas de memoria, de sociedad, de inmigración, de injusticias sociales, de tragedias muchas veces no reconocidas por gobiernos, de sistemas dictatoriales, me interesan mucho más en la novela negra que si hemos matado al vecino de arriba, ¿no? Es decir, me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, el true crime, que ha existido desde toda la vida y que no es nada novedoso, afecta más a personas individuales y afecta a víctimas, ¿no? Y pienso, ya tienen bastante las víctimas como para encima estar haciendo documentales sobre esas víctimas, ¿no? Ya bastante desgracia sufren esas personas como para que encima estemos continuamente hablando de ellas, ¿no? Otra cuestión distinta, y acabo y os paso la palabra, es cuando hacemos buena literatura a partir de un true crime, ¿no? Pero ese es otro asunto, ¿no? Es decir, ¿cuántos true crimes de calidad apuntaríamos ahora como libros imprescindibles, ¿no? Quizá no tantos, ¿no? Ahora me viene quizá uno de los libros que más me ha golpeado en estos últimos años es El dolor de los demás, ¿no? ¿De quién es El dolor de los demás? Se llama... Espera, que ahora lo diré. El dolor de... Espera, que ahora me acuerdo el nombre. El dolor de los demás es... Bueno, ahora me vendrá pero es una historia escalofriante, ¿no? Que el propio escritor ha vivido en primera persona, que ha matado a su amiga y se ha suicidado a su amigo. Es decir, hay literatura, es un texto brillante, ¿no? Pero el true crime, como espectáculo mediático, a mí por lo menos no me interesa. Gracias, Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel Hernández, gracias. Sí, estoy de acuerdo que el true crime se ha explotado en los últimos 10 años y eso ha dado lugar a una espectacularización que ha venido seguida de un amarillismo, sobre todo en el género de documental audiovisual. Entonces eso como que ha enviciado un poco lo que debería ser. Se ha suicidado. Mi libro ya se ha suicidado. lo que debería ser, pues eso, no deberíamos perder la perspectiva de que estas víctimas son reales y de que no se puede, a lo mejor, pues eso, montar el circo mediático que se ha montado en muchas ocasiones y que creo que empezó con el true crime audiovisual, que fue uno de los responsables de este boom, que fue The Jinx, esta serie documental de HBO, donde al final había una especie de trampa, un giro sorpresa más propio de la ficción. Entonces, aplicar las normas de la ficción, digamos, más frívola a casos reales, donde ha habido víctimas reales, es un poco peligroso, pero al mismo tiempo hay true crimes también maravillosos. Todo depende del punto de vista y del tacto con el que se trate. Esto quizá es consecuencia de también otra frontera que se ha borrado, que es la separación entre la vida pública y la vida privada, ¿no? Y bueno, y a mí me pone muy incómodo creer que porque alguien exhiba su ombligo y su vida también tiene derecho a exhibir la vida de los demás, ¿no? Y bueno, yo creo que es un conflicto también que está ahí latiendo y tampoco tengo una cuestión más clara. Sí, y que quizás son signo de nuestro tiempo, porque en esta era de la hipervigilancia y de esta manera en la que todos comerciamos hasta cierto punto con nuestra propia imagen y esta multiplicidad de dispositivos que nos graban, son lo que da pie a muchas de estas obras, por lo menos en su
textura visual. Entonces, tiene mucho que ver con los tiempos en que vivimos, sí. De todas formas, nuestra opinión no creo que esté muy compartida con los lectores. Lo digo porque, entre otras cuestiones, cuando se habla de un true crime y cuanta más morbosidad haya en un true crime, más gente hay en un aforo. ¿Y cuando más gente hay en un aforo? Sí. Perdonadme, pero me parece que es una realidad. Es decir, que no... Es decir, a mí debo ser una rara avis, me interesa más otro tipo... No sé, creo que me interesa más la ficción casi que la realidad al final. Es decir, la realidad, no sé, está ahí, ¿no? Y, no sé, no hace falta que me la estén explicando cuando me la ficcionalizan, cuando hay literatura, me interesa mucho más. Sí, es que soy muy de ficción, debe ser, a mí el mundo ficcional me apasiona. Pues si queréis, volvemos otra vez a la ficción y vuelvo un poco al principio cuando os preguntaban los ingredientes. Me gustaría preguntaros por el ingrediente, yo creo que es básico, que es el que investiga y la víctima. Y me gustaría preguntaros si hay un investigador que es el ideal o hay una víctima ideal para poder atrapar al lector. No sé si, por ejemplo, empezar por Eugenio. Tiene que empezar Eugenio. Bueno, un investigador ideal quizás lo sabía antes, ¿no? A lo mejor los tipos estos de una pieza que eran perfectos, que en las dos versiones, el investigador listísimo que tiene, yo los comparo a los gatos, están metidos en los armarios, siempre estaban en el lugar adecuado y en el momento preciso para escuchar la conversación donde se develaba, ¿no? Fagot, ¿no? No evoluciona, sigue durante 30 novelas igual. Y era perfecto como investigador, ¿no? Y también es perfecto el otro investigador de la novela negra que vive en un apartamento, la botella de whisky, el armario metálico, las persianas de la minilla, y se parece más a los perros y a los sabuesos, ¿no? O sea, que eran perfectos. Hoy ya una de las, posiblemente también eso haya influido en el aprecio del público que lee novela negra, es que ya no son tan rígidos los detectives. Strike, el detective de Rowling, de la autora de Harry Potter, es un mutilado de guerra, ¿no? Kirk es alcohólico. Wallander tenía problemas, su padre pintando el urogallo, hecho polvo, bebe, tiene problemas de salud, conflictos con la hija. Entonces, perfectos ni como personas, cometen errores, se equivocan y muchas veces esos errores que cometen tienen consecuencias trágicas dentro de la narración. Y es el gran personaje, otro gran personaje, que es Lisbeth Salander, que para mí es un personaje, como me guste más o menos la escritura y las novelas, pero como personaje me parece fantástico. Es una chica que apenas mide unos 50, sobrevive a todo tipo de maltratos de manera internacional, cruzando fronteras, aguanta, y es la primera hacker que yo conozca, seguramente, ¿no? Que aparece el personaje con esa rapidez de reflejos que comentábamos antes de la novela negra para anticiparse a otros géneros. Es un personaje fantástico, pero no son perfectos, no hay un modelo perfecto. Y quizá por fortuna. Si puedo hablar de mi personaje, Ricardo Cupido, pues no es perfecto y tiene su crisis, ¿no? Incluso en algunas ocasiones sospecho, digo, que es como demasiado perfecto, que se acerca pero bueno, no he hablado mucho de él. Y por fortuna, pues no son perfectos, yo creo. No hay un detective perfecto y posiblemente sea un valor que no sean tipos perfectos, que sean más humanos, ¿no? Que tengan debilidades, creo. Sí, la prueba está en que las adaptaciones que se hacen ahora de Poirot, de las novelas de Agatha Christie, le dan a Poirot un arco de personaje, no sé, una trama. O sea, ya no es ese tipo de una pieza que va de caso en caso, sino que los casos le cambian, él es el motor en muchos casos. Entonces lo están llevando a los tiempos, ¿no? Quizá ahora esa idea de ese detective que es el clavo y todo lo demás se mueve a su alrededor, pero él permanece impasible, ya no encaja tanto. Entonces tiene que ser el detective el que vaya sufriendo y el que vaya evolucionando y el que vaya teniendo un arco dramático a medida que va resolviendo casos. Y no puede ser, os pregunto, que
que sucede eso porque la víctima es más interesante que el detective. Es decir, el detective a lo mejor no tiene mucho que contar, sin embargo las víctimas tengan más cosas que contar. En ocasiones puede suceder, no sé, yo los veo al final, por mucho que sean superhombres, ¿no? O por mucho que se les haya intentado catalogar de superhombres, son todos personajes bastante atormentados, ¿no? Con muchos traumas y con muchas adicciones, incluso algunos, ¿no? Es decir, que siempre hay en ellos un punto de humanización, ¿no? Hasta el propio Holmes, yo creo que es, por citar el gran arquetipo, Sí. era un tipo tremendamente brillante, pero tremendamente ineficaz en muchísimas disciplinas y tremendamente drogadicto y asocial, ¿no? Morfinómano. Y efectivamente, entonces yo creo que esa voluntad de humanizar es lo que de alguna manera nos gusta a los lectores, ¿no? Esos puntos. En cuanto a las víctimas, pues bueno, ahí ya no lo tengo tan claro. Es decir, ahí ya no sé si hay tanto un criterio general para describir a las víctimas, ¿no? No lo tengo tan claro. No sabría extraer de ahí una conclusión sobre las víctimas. Yo creo que quizás, como decía Tolstoy, de las familias felices son todas iguales y las desgraciadas son cada una a su manera. Sí. Los malos son casi muy parecidos, los verdugos, Sí. y sin embargo las víctimas cada una es a su manera, ¿no? Yo el que no soporto es a un verdugo específico, que no soporto, que es al psicópata, ¿no? Las novelas de psicópata, y excepto alguna película gloriosa, ¿no? El silencio de los corderos, el psicópata, cuando he leído algunas novelas de psicópata muy localizadas quizás en Estados Unidos, no soy un lector exhaustivo, no sé si más que en Europa estos tipos que matan casi siempre a chicas y que se llaman asesinos múltiples. La palabra múltiples ya me parece que está mal, porque múltiple es 1-1-1, ¿no? Y quizá mejor de repetición, porque eso sí que es 1-1-1. El múltiple es el arco iris y va variando, ¿no? Y el psicópata, las víctimas son números, por eso no entiende su dolor. Y a mí me aburren profundamente las novelas de psicópatas. No le veo ningún interés a ese verdugo, ¿no? Entonces, bueno, pues el detective y la víctima sí son muy interesantes para escribir sobre ellos. Y bueno, y luego ya los asesinos, bueno, también pueden ser interesantes, excepto el psicópata. Me parece, ¿eh? Sí, es verdad que los detectives se definen casi más por sus defectos que por sus virtudes. En muchas ocasiones los defectos son los que los humanizan y al final lo que te hace empatizar con ellos. Pero sí tienen que tener una tendencia a la oscuridad. Tienen que tener un poco de oscuridad también ellos mismos. Quizás sí pueden meterse en la mente del asesino y saber cómo piensa el villano, saber cómo piensa su contrincante. Si son puros, si son 100% blancos, no funciona. No funciona porque también el mundo en el que se mueven es un mundo de claroscuros, pero más tendente al oscuro que a lo claro. No, y luego están las excentricidades, que son muy interesantes, ¿no? Que eso es algo que a mí me apasiona, ¿no? Estaría bien hacer un pequeño ensayo de las manías y excentricidades de los personajes detectivescos, ¿no? Cupido, el ciclismo, no sé, Bevilacqua pinta soldaditos de ejércitos derrotados, no sé, Carballo quema libros. Quiero decir, al final, pues ese punto de excentricidad al final se hace extensible, ¿no? a todos los investigadores, ¿no? Es una cosa que es fascinante, ¿no? Como me parece que queda poco, no sé cómo... 5 dicen, 5 minutos. Os quería hacer un último atraco, ya que empecé con un atraco, quiero acabar con otro. Y es, ya que tenemos aquí un público entregado a la causa, me gustaría que cada uno recomendara un libro al público de manera introductoria al género, de espías. De espías. De espías. Es que el especialista es Noel, ¿eh? Es que, claro, es que ahora se agolpan muchos en la cabeza y pelean por salir. Pues, siguiendo, ¿puede ser una película? Ya que me has atracado, en vez del móvil te doy la cartera. Mientras no sea un true crime. No, siguiendo con Graham Greene, El tercer hombre. Es una película en la que pienso mucho últimamente. Es una película
de espías donde, bueno, el dilema moral es central en la película, y el personaje de Orson Welles podría ser, porque también tiene este punto magnético y excéntrico que puede tener un héroe, pero al final no es un héroe. Entonces esa ambivalencia, todos estamos a un paso quizá de pasar a ser villanos. Y el protagonista de la película, basada en un guión de Graham Greene, que él también escribió la propia novelización, es un tipo gris que se mete en un mundo de personalidades magnéticas que le quedan muy grande. Y ese, que también es un arquetipo que me gusta mucho. No es un espía, o sea, no es alguien que ha nacido para ello, no es alguien que tiene ese gen de James Bond, sino que es un espía o un detective o un investigador accidental, alguien que se mete en un lío que le supera. Ese arquetipo me gusta mucho y nunca ha estado tan bien tratado, yo creo, como en El tercer hombre, o pocas veces. La gente es mi ley de Carré. Me la ha quitado. Pues a lo mejor, mira, en Clandestina, la editorial Clandestina, hemos publicado los 39 esglaons de John Bushan, que me parece una novela extraordinaria. Si no recuerdo, tiene adaptación de Hitchcock, además. O sea que es maravillosa, me encanta. Sobre todo la historia del fugitivo y del... Me gusta mucho esta novela. Sí. Muy bien. Pues me parece que podemos dar por concluida la mesa. Os quería dar las gracias. No hemos hablado mucho de nuestros libros, ¿eh? Pero bueno, ya está. Ha habido pistas aquí y allí, ahora cada investigador del público tiene que unirlas. Ahora tienen que abrir y mirar a ver. Bueno, pero ahora cuando acabe esto, el público puede Exacto. comprar el libro y puede pedirle a los autores que les dediqui el libro. Moltes gràcies a tots per haver vingut i fins la següent taula rodona que ve a continuació.